Siendo las 9 horas con 4 minutos del día 22 de septiembre del año 2012, se declara abierta la 94ª sesión plenaria de carácter pública. Solicito a la Secretaría General pase lista de los señores magistrados presentes para hacer la declaratoria del quórum legal. Con la venia de los señores magistrados y atento a su invitación, señor presidente, procedo al pase de lista de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Presente. Magistrado Edwin Avilés Alvavea. Presente. Magistrado Fernando Blumenco Escobar. Le informo, señor presidente, que se encuentran presentes los señores magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Lo instruyo de igual forma para que dé lectura a la orden del día, por favor. Siguiendo sus instrucciones, señor presidente, procedo a dar lectura a la orden del día por los siguientes puntos. Primero, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TEE-129-129-2012-1 relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por la ciudadana Venus María Antonieta Bello Brito. Segundo, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TEE-RIN-134-2012-3 y su acumulado TEE-RIN-142-2012-3 relativo a los recursos de inconformidad promovidos por el Partido Acción Nacional y la coalición Compromiso por Morelos, respectivamente. Tercero, resolución del expediente jurisdiccional identificado con la clave TEE-RIN-145-2012-2 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Verde Ecologista de México. Son los puntos listados en el orden del día, señores magistrados. Esta consideración de los señores magistrados, la orden del día, por favor, recabe la votación. Atento a su indicación, señor presidente, procedo a recabar la votación del orden del día. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Presente. Digo, de acuerdo con el propio orden. Magistrado Ertino Avilés Alvarea. Conforme con la orden del día. Magistrado Fernando Blumenco Escobar. Le informo, señor presidente, que la orden del día ha sido aprobada por unanimidad de voto de los señores magistrados. Gracias. Damos inicio con el desahogo de la misma. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con un proyecto de resolución que somete a la consideración del Pleno el magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. El toque electoral con clave TEE-JDC-129-2012-1 promovido por la ciudadana Venus María Antonieta Bello Brito, en contra de la entrega de la constancia de mayoría y la declaración de validez de los regidores del Ayuntamiento de Jutepec, por parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en fecha 8 de julio del presente año. En el proyecto de cuenta se propone tener por infundados los agravios esgrimidos por la parte recurrente en virtud de que los artículos 112 Constitucional Local, 17 y 274 del Código de la Materia se desprende que no es posible considerar los votos de candidaturas comunes en la operación aritmética propuesta en la fórmula para la asignación de regidores, toda vez que, contrario a lo aducido por la autora, el voto ejercido por el ciudadano al marcar dos o más emblemas de diferentes partidos políticos que hayan postulado candidato común resulta útil y válido, pues estarían privilegiando dos cuestiones. Primero, la voluntad del ciudadano al otorgar el voto al candidato y segundo, la validez del voto al computarse para el candidato. De esta forma, es como mediante el voto en más de un recuadro donde haya candidatura común, se llega a la certeza de que la voluntad del votante es para el candidato de su preferencia y no para los partidos políticos. Luego entonces, no debe contarse para los institutos políticos que lo postularon, sino únicamente para el candidato, circunstancia que está prevista por la ley electoral. De tal forma que la autoridad responsable aplicó correctamente la fórmula para la asignación de los regidores en apego al principio de legalidad y certeza. En consecuencia, se confirma la asignación de regidores para el municipio de Jutepec, Morelos, efectuada por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, contenida en el acta de sesión celebrada con la finalidad de declarar la validez y calificación de la elección para miembro del Ayuntamiento de Jutepec, Morelos, que tuvo verificativo con fecha 1 de julio del año 2012, al igual que la asignación de regidores del aludido ayuntamiento y la entrega de constancias de mayoría respectiva
de fecha 8 de julio del año 2012. ¿Cuánto esta cuenta, señor magistrado? De la misma forma, se da cuenta al Pleno del proyecto de sentencia que somete a su consideración el magistrado Ertino Avilés Alvavera del expediente identificado con la clave TEE-RIN-145-2012-2 relativo al recurso de inconformidad promovido por el Partido Verde Ecologista de México a través de su representante propietario Luis Ricardo Vargas Reyes en contra del Instituto Estatal Electoral y el Consejo Municipal Electoral de Emiliano Zapata del Instituto Estatal Electoral de Morelos. En el proyecto de sentencia se razona lo siguiente. En síntesis, el Instituto Político impugna la expedición de la constancia de mayoría al candidato de las izquierdas propuesto por la candidatura común por los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, al no tomar en consideración las autoridades responsables, las inconsistencias electorales hechas valer durante la jornada electoral del pasado 1 de julio del año en curso. En el proyecto se estima que los agravios expuestos por el recurrente resultan infundados por una parte e inoperantes por otra. Lo anterior es así porque la parte recurrente no señaló de manera específica las causales de nulidad. Así tampoco señala el tipo de casilla, sino que se limita a mencionar las secciones 391, 393 básica, 402, 403 geográfica 1, 404, 405, 406, 406 geográfica 1 y 2 y 407. De igual forma, las argumentaciones realizadas se sustentan en que durante la jornada electoral se presentaron diversas irregularidades graves que ponen en duda la certeza de la votación y que la autoridad señalada como responsable no consideró al momento de emitir el acto que se impugna. Además señala la falta de capacitación de los funcionarios electorales, así como que fue violado su derecho de petición. En este orden, con relación al estudio que se realiza la ponencia instructoria del análisis de las constancias existentes en autos de todas y cada una de las casillas existentes en las secciones, se advierte que en las casillas 391 contigua 3, 391 contigua 4, 405 básica y 406 contigua 2, no se presentaron incidentes que pudieran afectar la votación del día de la jornada electoral. Por otro lado, respecto a las casillas 391 contigua 1, 391 contigua 2, 402 contigua 1, 402 contigua 3, 405 contigua 1 y 406 contigua 3, de las constancias que obran en el expediente, no se desprende alguna circunstancia grave que ponga en duda la certeza de la votación, ni tampoco que la parte recurrente lo hubiera acreditado con alguno de los medios de conclusión. Por lo que se refiere a la casilla 407 básica, no se encontró documento alguno que diera elementos suficientes para acreditar que efectivamente existieron irregularidades o inconsistencias en dicha casilla, o en su caso, qué tipo de incidentes ocurrieron. En este sentido, únicamente en las casillas 391 básica, 393 básica, 402 básica, 402 contigua 2, 402 contigua 4, 403 geográfica 1, 404 básica, 404 contigua 1, 404 contigua 2, 406 básica, 406 contigua 1, 406 geográfica 1, 406 geográfica 2, 407 contigua 1 y 407 contigua 2 fueron asentados incidentes en las actas respectivas. Sin embargo, respecto a las casillas 402 básica, 404 básica, 404 contigua 2, 406 contigua 1, 406 geográfica 1, 407 contigua 1 y 407 contigua 2, el proyecto considera que haciendo una valoración de los actos manifestados, se tratan de imperfecciones menores que no afectan el resultado de la votación, puesto que solo se procede a decretarse la nulidad de la votación recibida en casilla cuando las causales previstas en la ley se encuentran plenamente probadas y siempre que los errores e inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades sean graves y determinantes para el resultado de la votación. En tal sentido, se advierte que es únicamente con respecto a las casillas 391 básica, 393 básica, 402 contigua 2, 402 contigua 4, 403 geográfica 1, 404 contigua 1, 406 básica y 406 geográfica 2, donde se acreditan diversas irregularidades encuadradas a las hipótesis de las causales 1, 5, 7,
11 y 12 del artículo 348 del Código Comicial. Sin embargo, no se advierten documentales que hagan fehacientemente tener por acreditado que los hechos que implican el referente puedan ser motivo de nulidad de la votación recibida en casillas el día de la elección. La instruyente desprende de forma considerable que en el estudio realizado a los autos no se desprende documental que haga presumible la violación a los principios rectores y que dichos argumentos obedecen a consideraciones meramente subjetivas. Por lo tanto, no se actualizan las causales de nulidad 1, 5, 6, 11 y 12 del artículo 348 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, toda vez que no se acreditan la totalidad de los extremos que la integran. Por lo que, en conclusión, esta ponencia instructora advierte que el recurrente en su escrito de impugnación lleva a cabo aseveraciones generales sobre irregularidades sin ninguna vinculación a los hechos o con expresión de hechos genéricos sin especificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y sin aportar prueba alguna, por lo que se propone declarar por una parte infundados y por otra inoperantes los agravios esgrimidos por el partido impugnante. De la misma forma, doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración del Pleno de este tribunal el magistrado Fernando Blumenau Escobar, relacionado con el recurso de inconformidad identificado con la clave TE/RIN 134 2012-3 y su acumulado TE/RIN 142 2012-3, promovido por el Partido Acción Nacional y la coalición Compromiso por Morelos, respectivamente. De la lectura del escrito de demanda en el expediente identificado con la clave TE/RIN 134 2012-3, se advierte que el Partido Acción Nacional formula agravios dirigidos a combatir la declaración de validez y la calificación de la elección del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, así como la determinación de entregar la constancia de mayoría a la ciudadana Brenda Salgado Camacho como presidenta municipal suplente, a pesar de que era en ese momento y durante el proceso electoral funcionaria o empleada del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, ostentando el cargo de ayudante municipal, sin haber renunciado o solicitado licencia para separarse del cargo, sin goce de sueldo o prerrogativas, argumentando que ese hecho hizo la diferencia en el proceso electoral. Contrario a lo señalado por el Partido Acción Nacional, este tribunal estima que no le asiste la razón por las siguientes consideraciones. En la especie, se advirtió que dentro de la instrumental de actuaciones corren agregadas las constancias en las que se aprecia que la ciudadana Brenda Salgado Camacho, en su carácter de ayudante municipal de la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Jiutepec, Morelos, con fecha 29 de marzo del año 2012, solicitó se le concediera licencia con carácter temporal a partir del día 30 de marzo del año en curso al día 2 de julio del mismo año, en virtud de que contendería en las elecciones que se llevaron a cabo el 1 de julio del año 2012 para el cargo de presidente municipal suplente del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Asimismo, con fecha 17 de agosto del año en curso, se presentó escrito del secretario de la Administración del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, dando cumplimiento al requerimiento realizado por este tribunal de fecha 13 de agosto del año 2012, mediante el cual se informa que la ciudadana Brenda Salgado Camacho no es servidor público del ayuntamiento antes mencionado y que de conformidad con los archivos solicitó licencia a su cargo como ayudante municipal de la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Jiutepec, Morelos. En estas condiciones y posterior a la valoración del acervo probatorio existente en autos, este Tribunal Estatal Electoral accede a la convicción de que resulta infundado el agravio hecho valer por el Partido Acción Nacional respecto de estimar como inelegible a la ciudadana Brenda Salgado Camacho, toda vez que la referida ciudadana se separó de su cargo 90 días antes del día de la elección. En cuanto a la demanda presentada por la coalición Compromiso por Morelos, en el expediente TE/RIN 142/2012-3 se actualiza, según su dicho, en 125 casillas la causal de nulidad prevista en el artículo 348, fracción sexta del Código Local de la materia. Al respecto, en las casillas 436 básica, 440 básica, 442 contigua 1, 444 contigua 1, 445 básica, 449 contigua 1, 449 contigua 5, 453 contigua 4, 455 contigua 2, 457 contigua 2, 465 geográfica 5,
465 geográfica 7, 484 básica, 486 básica, 486 geográfica 2, 489 contigua 1, 489 contigua 3 y 493 básica, se declara fundado el agravio al decretarse la causal de nulidad antes señalada por haber existido un error en el cómputo de elaboración que resulta determinante, así como en el sentido de no ser coincidentes los rubros que fueron asentados en las actas de escrutinio y cómputo respecto al total de las boletas extraídas de la urna por las boletas recibidas. En consecuencia, se propone declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas de mérito. Por lo que respecta al agravio de la causal de nulidad prevista en el artículo 348, fracción 11 del Código de la Materia, este órgano jurisdiccional considera que son infundados los agravios esgrimidos toda vez que los recurrentes no presentaron prueba alguna para acreditar su dicho. Por otra parte, este tribunal electoral se encuentra obligado al estudio integral y exhaustivo de los escritos mediante los cuales se promueven los medios de impugnación que se analizan, a fin de determinar la existencia de argumentos tendientes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que estos se encuentren o no en el capítulo correspondiente. En este sentido, y con base a las argumentaciones formuladas por la coalición recurrente, los demás agravios que formuló se sistematizan de la siguiente forma. Inciso A: nulidad de la votación de presidente municipal de Jiutepec, Morelos, por acreditarse alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo 348 del Código Electoral del Estado de Morelos, por lo menos en el 20% de las casillas instaladas en dicho municipio. Este agravio es infundado toda vez que, como lo prevé el artículo 349, fracción tercera, inciso B, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que pueda actualizarse esta causal de nulidad de la elección de ayuntamiento, se requiere que se hayan anulado por lo menos el 20% de las casillas instaladas en el territorio municipal de que se trate, en el caso que nos ocupa del municipio de Jiutepec, Morelos, lo que en la especie no acontece. Inciso B: violación a los principios rectores de los procesos electorales previstos en la Carta Magna: constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad y profesionalismo. Ahora bien, para que se actualice la causa genérica de nulidad de la elección de un ayuntamiento, es necesario que se hubieran cometido violaciones sustanciales en forma generalizada durante la jornada electoral en el municipio que se hubiera realizado la elección impugnada, y que esas violaciones se encuentren plenamente acreditadas y que sean determinantes para el resultado de la elección. Lo anterior, en nuestro sistema electoral mexicano, solo ha admitido como una excepción aquellas violaciones que reúnan tales características, pero que sean imputables a los partidos que las invocan o a sus candidatos. El artículo 350, párrafo primero del Código Comercial establece la denominada causal genérica de nulidad de una elección, la cual se actualiza cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral en el municipio de que se trate y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la elección, con las salvedades derivadas de los principios generales, tales como las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos. Ahora bien, a juicio de este órgano colegiado, el agravio que se analiza resulta infundado, puesto que la normatividad morelense únicamente reconoce como causal de nulidad de una elección las específicas y la genérica, por lo que se refiere a la elección de un ayuntamiento, mismas que se encuentran contenidas en los artículos 349, fracción tercera, y 350 del Código Electoral local. Lo anterior encuentra lógica, como ya se ha referido, en el sentido de que en nuestro sistema jurídico mexicano se reconocen tres mecanismos para declarar la nulidad de una elección, a saber: 1. Por causas específicas, porcentaje de irregularidades, como fue el analizado en el inciso que antecede, circunstancias irregulares concretas y por cuestiones de ilegibilidad. Número 2. Por una causal genérica, por los elementos definidos por las normas. Y 3. Por la violación a principios constitucionales, cuando la violación reclamada sea una vulneración directa al texto constitucional. Las dos primeras se encuentran contempladas expresamente en las legislaciones sobre la materia, tanto a nivel federal como local, es decir, se está en presencia de ellas cuando la propia normatividad las contempla y define. Por el contrario, la causal por violación a los principios constitucionales aplica en aquellas legislaciones que no prevean la causa genérica de nulidad de las elecciones, lo cual es inaplicable al caso. Inciso C.
contravención al principio de certeza jurídica en relación a la observancia al principio de equidad. Este motivo de disenso es considerado infundado por lo que a continuación se analiza. Si bien el actor hace una narrativa extensa de lo que, a su juicio, considera una violación al principio de equidad en materia electoral, señalando diversas circunstancias que, desde su punto de vista, provocaron la confusión del electorado del municipio de Jitepec, Morelos, en la jornada electoral celebrada el 1 de julio de este año, lo cierto es que la coalición recurrente no acredita con prueba alguna que la confusión a la que se refiere haya sido provocada por las autoridades administrativas electorales locales encargadas de organizar la elección municipal que nos ocupa, o que hayan influido en ella los demás partidos políticos contendientes en dicho proceso electoral, para determinar que existió inequidad en el mismo, como lo asegura el recurrente, de ahí que resulte aplicable el caso concreto que nos ocupa el principio general de derecho, según el cual nadie puede alegar en su favor su propia torpeza o culpa. Inciso D. Aplicación del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el control de convencionalidad ex oficio. Este tribunal estima que el agravio que se formula es infundado por las siguientes consideraciones. Como ya se mencionó con anterioridad, los agravios aducidos por la parte actora, identificados por los incisos A, B y C, que anteceden, se estimaron infundados, en razón de las consideraciones lógico-jurídicas apuntadas por este órgano resolutor. Del estudio de dichos agravios, no se aprecia que se hubieran violentado los derechos político-electorales de los ciudadanos postulados por la coalición Compromiso por Morelos para contender a la presidencia municipal de Jitepec, Morelos, en la jornada electoral del 1 de julio del año 2012, en particular, el derecho a ser votado, consagrado por el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal, el cual establece las prerrogativas del ciudadano mexicano, entre otras, poder ser votado para todos los cargos de elección popular. A mayor abundamiento, de acuerdo con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la propia Corte. Para el caso concreto, podemos citar la jurisprudencia 29/2002, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es Derechos Fundamentales de Carácter Político Electoral. Su interpretación y correlativa aplicación no debe ser restrictiva. Consultables en la página 27 y 28 de Justicia Electoral, revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003. La jurisprudencia en cita señala que los derechos fundamentales de carácter político electoral consagrados constitucionalmente como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Menciona también que toda interpretación y correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquella esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. De ahí lo infundado del agravio. Hasta aquí la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias. Está a consideración de los señores magistrados los tres proyectos de cuenta. Si hay alguna intervención. No hay comentarios adicionales. Al no existir ninguna intervención de los señores magistrados, pido a la Secretaría General que recabe la votación respectiva. Atento a su indicación, señor presidente, procedo a recabar la votación de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De acuerdo con los tres proyectos. Magistrado Estino Avilés Salvavera. En términos de las deliberaciones vertidas en reuniones privadas con los tres proyectos de cuenta. Magistrado Fernando Bloomington Escobar. A favor de los tres proyectos. Le informo, señor presidente, que los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de los señores magistrados. Muchas gracias. Vamos a dar lectura a los puntos resolutivos de las tres sentencias que el día de hoy se están aprobando. En el caso del expediente identificado con la clave TE, diagonal JS, diagonal 129, diagonal 2012-1, se resuelve. Primero,
Son infundados los agravios hechos valer por la ciudadana Venus María Antonieta Bello Brito mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos de los considerandos sexto, séptimo y octavo de la presente sentencia. Segundo, se confirma la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de fecha 8 de julio del 2012, en la que se declara la validez y la calificación de la elección para miembros del Ayuntamiento de Jiutepec y la asignación de regidores del municipio referido, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría respectiva. En relación con el expediente TE, /RIN, /145, /2012-2, se resuelve. Primero, se declaran por una parte infundados y por otra inoperantes los agravios hechos valer por el recurrente en términos de la parte considerativa de la presente resolución. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo de fecha 4 de julio del 2012 de la elección municipal de Emiliano Zapata, Morelos, y por ende se confirma la declaración de validez y la expedición de las constancias de mayoría de la elección municipal de Emiliano Zapata, Morelos. En el caso del expediente identificado con la clave TE, RIN, /134 y su acumulado 142 de este año, se resuelve. Primero, han sido fundados por una parte e infundados por otra los agravios invocados por los recurrentes. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para quedar en los términos precisados en el considerando 11º de esta sentencia, los cuales sustituyen al acta de cómputo referida, ordenándose al Consejo Municipal Electoral de Jiutepec del Instituto Estatal Electoral de Morelos la recomposición de los mismos para los efectos legales correspondientes. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de miembros del Ayuntamiento del municipio de Jiutepec, Morelos, del día 4 de julio del año 2012, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa a favor de la fórmula postulada en candidatura común por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, integrada por las ciudadanas Silvia Salazar Hernández y Brenda Salgado Camacho como presidente municipal propietaria y suplente, respectivamente. Señor secretario, ¿existen otros asuntos por tratar de la orden del día? Le informo, señor presidente, que han sido votados los asuntos listados del orden del día. Gracias. Siendo las 9:32 del día de la fecha, doy por concluida esta sesión. Muchas gracias, señores magistrados.